Continuando entonces con nuestro tema de las características de los planetas. Estuvimos viendo la semana pasada todos los procesos de formación planetaria, como el proceso de acreción, pues es un modelo que depende de la gravedad, de la dinámica, del material que colapsa, y pues digamos que tenemos ya ciertas bases, cierta claridad acerca de cómo se forma un planeta. Es un proceso lento, sabemos que tenemos que tener paciencia y esperar millones de años a que pedacito tras pedacito se vaya aglomerando hasta obtener una coherencia y una cohesión gravitacional suficiente, de tal manera que termine acretando material y convirtiéndose en un planeta. Creemos, porque básicamente es lo más simple, que este proceso se repite en todo el universo. O sea, digamos que este proceso es aplicable y funciona para el modelo del sistema solar, pero pensamos que los demás sistemas planetarios se formaron de la misma manera y que si encontramos cosas raras en los otros sistemas planetarios, como gigantes pegados de su estrella o este tipo de cosas, es porque se han dado procesos de migración planetaria que se da justamente mientras existe un disco protoplanetario y mientras este disco transfiere momentum angular e intercambia energía rotacional con los planetas en formación. Hoy ya vamos a tener planetas formados. Hoy vamos a estudiar un poco qué sucede dentro de los planetas. Cuáles son los procesos y cuál es la dinámica del interior planetario. Y sabemos que hay pues diferentes tipos de planetas, pero hoy nos vamos a, digamos, enfocar mucho en los planetas terrestres, además porque es un profesor, pues básicamente es de lo que sabe. Si ustedes me preguntan por Neptunos o por Uranos, yo no sé mucho, pero lo que he estudiado bien es cómo es un planeta, cómo la Tierra por dentro, y qué sucede con estos planetas terrestres por dentro. Entonces hoy básicamente vamos a dedicarnos a estudiar el interior de los planetas en la primera sesión, y luego vamos a hacer una sesión un poco para hablar un poco de lo que es los procesos de tectónica y de vulcanismo en los planetas terrestres. Habíamos visto esta diapositiva antes. Esto es una imagen muy clara de cómo los planetas están hechos de materiales diferentes. En nuestro sistema solar se reconocen perfectamente los planetas rocosos. Ya sabemos que fundamentalmente están hechos de hierro en su núcleo, de silicatos y roca en su manto, y tienen alguna cantidad de agua, poca agua, pero pues la tienen. Mientras que los planetas gigantes son de dos tipos: unos planetas ricos en hidrógeno, que son los que hemos llamado gaseosos, que literalmente son fluidos más que gaseosos, y unos planetas helados, que están hechos básicamente de hielos. La estructura interna de los planetas se conoce a través, digamos, del estudio de cómo se comportan las ondas viajando dentro del planeta. Porque la historia de Viaje al Centro de la Tierra es ciencia ficción. Pues es bellísimo meterse, imagínense meterse por el cráter de un volcán y llegar hasta el centro de la Tierra. Ahora vamos a ver que eso no es posible. Igual así es que se meta por el cráter del volcán, va a llegar un momento en que llega a la atmósfera y ahí no puede pasar. O si usted se mete en una nave espacial de estas, como usted vio en el núcleo, ¡wow! Yo estaba feliz porque estaban hablando de magnetismo planetario en esa película, pero es la película más fantástica y más mentirosa. Sí, claro, o sea, eso de construir una nave que está hecha de un material antitérmico, o sea, en vez de ser un conductor térmico, era un repelente térmico, una cosa muy loca, pero pues, posiblemente los extraterrestres tengan ese tipo de tecnología, y viajan hasta el centro de la Tierra porque el núcleo se está frenando. Y frenar el núcleo significa convertir el campo magnético de la Tierra en un caos. Bueno, es una historia interesante, pero vamos a ver que tiene, digamos, un fundamento científico. El campo magnético de la Tierra depende fundamentalmente de la rotación del núcleo. ¿Cómo sabemos? Más bien, ¿cómo inferimos? En realidad no lo sabemos, pero sí lo inferimos y, digamos, los modelos funcionan. ¿Cómo es el interior de la Tierra?
pues la única información que proviene desde adentro es lo que sale por los volcanes, y es peligroso estar pendiente de recoger una muestrecita porque muchos geólogos, vulcanólogos han muerto de esa manera. De hecho, nosotros tenemos un volcán famoso en el mundo, se llama el volcán Galeras. ¿Saben cómo le dicen al Galeras los vulcanólogos? El matavulcanólogo. Claro, posiblemente ha matado más vulcanólogos que cualquier otro volcán en el mundo, es muy charro, pero el bendito volcán pastuso este mató al jefe de vulcanología de Harvard, por ejemplo. Así de famoso es. Entonces, no podemos tomar, digamos, muestras directas, a veces sí, pero podemos detectar lo que está sucediendo dentro del planeta a punta de sismógrafos. Los sismógrafos no solo nos permiten detectar movimientos telúricos, terremotos, sino que nos enseñan acerca de cómo se transfiere la energía dentro del planeta. Y esa transferencia de energía, como nosotros conocemos muy bien la teoría de ondas y la teoría de los materiales elásticos, etcétera, etcétera, nos permite saber cuál es la naturaleza del material que está dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra se reconocen dos formas, digamos, de transferencia de energía. Hay una onda que se llama longitudinal, que se llaman las ondas P, o ondas primarias. De nuevo, esto es un nombre muy original, y las otras se llaman ondas S, que son transversales, o ondas secundarias. Estas ondas viajan a través del material del interior de la Tierra a partir de un terremoto. Claro, un terremoto lo que hace es mover una placa tectónica completa, y entonces toda esa energía se transfiere al material del interior de la Tierra y viaja de forma o longitudinal, las ondas P, o transversal, que son las ondas S. Resulta que las ondas transversales no pueden viajar a través del líquido viscoso del núcleo terrestre. Por eso sabemos que el núcleo es líquido, mientras que las ondas P sí atraviesan el núcleo líquido, incluso atraviesan y cambian de velocidad, y eso también nos dice en dónde están justamente las capas de la Tierra a través del núcleo líquido, del núcleo sólido, y pueden pasar hasta el otro lado del planeta. Entonces, la información de los sismógrafos nos permite inferir la naturaleza, por lo menos el estado de la materia, dentro del planeta. Además de la Tierra, el único otro lugar en donde hemos puesto sismógrafos es la Luna. Claro, los astronautas de las naves Apolo pusieron sismógrafos en la Luna, y entonces tenemos datos sismográficos de la Luna que nos han ayudado también a entender un poco cómo es su interior, aunque todavía hay muchísimo misterio acerca de esto. Entonces, como no podemos meternos al planeta, lo único que nos queda es modelar. Esto es lo que hacemos básicamente los científicos planetarios de la Universidad de Antioquia. Hacemos modelos. Básicamente, a partir de la observación, podemos obtener cosas como la masa, como el radio, como el periodo de rotación, como el grado de achatamiento, el campo gravitacional de un objeto, su campo magnético. Estas son cosas que podemos detectar. Eso sí lo podemos medir con una nave espacial, etcétera, etcétera. O sea, son datos observacionales. Para que el modelo nos funcione, entonces nosotros debemos reproducir esos datos observacionales. Entonces, a partir de los datos observacionales y con el conocimiento y las teorías que tenemos de cómo los materiales se comportan, entonces construimos modelos. A ver cuál nos funciona mejor. Le ponemos cierto material, cierta presión, cierta temperatura, cierta viscosidad, le ponemos todas las leyes de la física que conocemos, corremos eso en un computador y el computador nos dice si el modelo es correcto o no es correcto. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo ahora. Pues nosotros no, esto lo está haciendo la NASA. Estos son modelos de cómo sería Vesta basados en todo lo que Dawn, que es la navecita espacial que hicimos la semana pasada, ya mandé el correo a la página de Dawn, vamos a ver si montan nuestras fotos. A partir de las observaciones que ha hecho Dawn de la masa, de la gravedad, del
campo magnético, si es que tiene Vesta, pues los científicos de NASA ya están modelando posibles interiores de Vesta. Entonces, los interiores más probables, pues dependen de qué tan cercanos sean, de qué tan cercanos estén a las observaciones. Y a partir de la observación también podemos inferir el tipo de planeta que estamos observando. Las observaciones y los modelos teóricos básicamente nos dan una primera idea de la composición. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos cuando trabajamos con el catálogo de exoplanetas? La cosa más, digamos, inicial que podemos hacer es calcular la densidad de un planeta. La densidad media de un planeta me dice de qué está hecho. Por ejemplo, si yo tengo una densidad promedio menor a 1 gramo por centímetro cúbico y el planeta es grande, esa vaina es hidrógeno y helio. Pues ahí no hay de otra. Eso es un planeta gaseoso. Pero si el objeto es un objeto muy pequeño y tiene una densidad muy baja, probablemente esa vaina está hecha de hielo como los cometas. Ahora, obviamente esto lo hacemos por comparación con lo que conocemos en nuestro sistema solar. Si la densidad es del orden de la densidad de las rocas, pues hombre, eso es un planeta rocoso. Y si la densidad es mucho mayor, pues básicamente podemos decir que ese planeta es un planeta rico en hierro. Y entonces miren, este diagrama es posiblemente uno de los diagramas más importantes en ciencias planetarias. Se llama la relación masa-radio para los planetas. Entonces, para una masa dada, ¿cuál es el radio del planeta? Dependiendo de la masa y el radio, yo puedo establecer, digamos, planetas ricos en hierro, planetas rocosos, planetas ricos en agua y en materiales volátiles, y planetas ricos en hidrógeno. Y aquí ya tengo muchos planetas conocidos: 55 de Cangrejo, Kepler 10, Kepler 11, B, SF, GJ1214b, Kepler 11d, Kepler 11e. Estos son planetas con masas bajitas, son supertierras, pero con un radio grandotote. Entonces pensamos que son planetas ricos en materiales volátiles, por ejemplo. Esa relación masa-radio es fundamental para entender la naturaleza de los planetas que estamos encontrando en otros sistemas solares. Un planeta debe estar en equilibrio hidrostático. ¿Recuerdan que hablamos del equilibrio hidrostático? ¿Qué es el equilibrio hidrostático? Básicamente es un equilibrio de fuerzas entre la presión del material y la gravedad que quiere colapsar un objeto. Y ese equilibrio hace básicamente que el planeta adquiera una cierta forma. De hecho, entre más grandote, pues más esférico. Si yo quiero que un planeta rocoso sea esférico, debe tener una densidad del orden de 3.5 gramos por centímetro cúbico y un radio mayor a los 350 kilómetros. Esa es la razón por la cual los asteroides no son esféricos. Los asteroides son rocosos, pero no tienen el suficiente tamaño, digámoslo así, para que el equilibrio hidrostático los haga ser esféricos. Mientras que si tengo un objeto más denso todavía, un objeto rico en hierro, por ejemplo, una densidad de unos 8 gramos por centímetro cúbico, con un radio de 220 kilómetros me basta para hacerlo esférico. Miren que Vesta, a pesar de ser tan grande, tiene sus chichones y no es tan esférico. Mientras que un planeta como Mercurio, que tiene una densidad alta, pues simplemente tiende a la esfericidad. Eso depende, como les digo, de la plasticidad del material, de las fuerzas internas, de los esfuerzos que soporta el material dentro del planeta. Y depende de una ecuación sencilla, yo solo se las voy a mostrar, pero en donde la presión dentro del planeta depende de la gravedad y de la densidad. La presión a la que está sometido el material dentro de un planeta se puede calcular a través de todo el planeta, desde el centro del planeta hasta afuera, o sea, a través de todo el radio del planeta, como una integral de
la gravedad y la densidad. Estos son funciones también de la posición dentro del planeta, porque a medida que yo me meto en el planeta, la gravedad disminuye, y a medida que me meto en el planeta, la densidad aumenta. O sea, estos todos son funciones del radio, y esta es una de las ecuaciones que solucionan los computadores. Bueno, si tenemos una función, pues los muchachos la pueden solucionar analíticamente, pero normalmente lo que hacemos es poner a los computadores a que solucionen ese tipo de ecuaciones para que me digan cuál es el perfil de presión dentro del planeta, el perfil del campo gravitacional, el perfil de la densidad dentro del planeta, etcétera, etcétera. Sí. El signo negativo es por la dirección. Es por la dirección, sí, porque es en función del radio. Y de hecho, a medida que yo salgo, o sea, a medida que aumenta R, la presión disminuye, porque estoy integrando desde el centro del planeta hacia afuera. Es por eso el signo. Y en el laboratorio estudiamos cómo se comportan los elementos y los materiales a altas presiones. El estado de un material sabemos que depende de la presión y de la temperatura. Dependiendo de la presión y la temperatura, yo puedo tener agua líquida, agua sólida, agua en forma de gas, e igual con todos los materiales: hierro líquido, hierro sólido, hierro gaseoso. En una estrella, el hierro está en estado gaseoso. Esa es la idea. Y entonces, miren, hay unos diagramas muy famosos que se conocen como los diagramas de fase de un material. Este, por ejemplo, es el diagrama de fase para el hierro. Para el hierro, que depende de la presión en gigapascales. Eso es mucha presión. ¿Recuerdan cuánto era la presión atmosférica? O sea, 0.1 gigapascal. No, 0.1 megapascal. Whatever. La presión atmosférica es de 100.000 pascales. Aquí estamos hablando de miles de millones de pascales, porque en los interiores de los planetas las presiones son de miles de millones de pascales, o sea, miles de millones de atmósferas de presión. Y dependiendo de la temperatura, entonces el hierro puede ser ferromagnético, puede estar en un estado líquido, puede estar en un estado superconductor, etcétera, etcétera. Y de hecho hay una curva, que aquí no se las puse, que es el perfil de temperatura a partir del cual el hierro se solidifica o se licúa. Es, digamos, como el perfil de solidificación y de liquefacción o de fusión del hierro, que nos permite saber, por ejemplo, que el núcleo de la Tierra es sólido, a pesar de que está a 6.000 grados. El núcleo de la Tierra está a 6.000 grados, pero el hierro en el núcleo interno de la Tierra está en estado sólido. Y eso lo sabemos a partir de estos diagramas de fase. Y este es para el agua, por ejemplo. Dependiendo de la temperatura y de la presión, yo puedo tener, miren esto, puedo tener agua a 200 grados sólida. ¿Cómo es que puedo tener agua a 200 grados sólida? O sea, hielo de agua a 200 grados. Con mucha presión, exactamente. Con mucha presión, yo mantengo las moléculas pegadas y entonces la vaina sigue siendo sólida. O puedo tener agua líquida a 800 grados centígrados, a 1000 grados centígrados. Puedo tener diferentes tipos de hielos, dependiendo de la presión y la temperatura. El agua es posiblemente la sustancia más rara del universo, hablando de sus características físico-químicas, porque para nosotros el agua es la cosa más común del universo, ¿cierto? Pero las características físico-químicas de la molécula de agua hacen que se acomode en una infinidad, yo no sé, de formas, de tal manera que yo puedo tener distintos tipos de agua. La misma molécula en forma gaseosa, líquida y diferentes tipos de sólidos. Es una cosa fantástica, porque uno puede encontrar entonces tipos de hielos. ¿Cuál es el hielo 1? El de la Coca-Cola. Exactamente. El hielo 1 es el de la Coca-Cola, y miren cómo es de rara el agua.
Resulta que el hielo, que es sólido, es menos denso que el agua, que es líquida. Eso solo le pasa al agua. No hay ninguna otra sustancia en el universo que siendo sólida sea menos densa que en su estado líquido. Solo el agua es menos densa en estado sólido que líquido. Pero para el hielo de tipo 1. Hay hielos que son más densos que su estado líquido, y eso es una cosa interesantísima. Eso simplemente depende de la temperatura y de la presión. Un elemento que es muy abundante en los planetas, sobre todo en los gigantes, es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un diagrama de fase muy interesante, porque de hecho, a medida que yo aumento la presión del hidrógeno, el hidrógeno molecular, que es como normalmente se encuentra, el hidrógeno gaseoso normalmente le gusta estar juntico, entonces se pegan dos átomos de hidrógeno. Entonces, normalmente el hidrógeno se encuentra como una molécula de H2, este 2 es aquí abajito, porque son dos átomos de hidrógeno juntos. Pero a medida que yo empiezo a aumentar la presión, el H2, que lo puedo tener sólido, miren por ejemplo, todo esto es un estado sólido de hidrógeno molecular, desde 0 hasta 400 gigapascales, pero dependiendo de la temperatura, a bajas temperaturas, o sea, por debajo de los 1000 grados Kelvin. Pero si empiezo a aumentar la presión del orden de 1 megabar, ¿cuánto es la presión atmosférica en bares? 1 bar. O sea, del orden de 1 millón de atmósferas. Cuando la presión alcanza 1 millón de atmósferas, el hidrógeno se disocia. Eso significa que se parte la molécula de hidrógeno. Y por encima de 1.4 millones de atmósferas, el hidrógeno empieza a comportarse como un metal. ¿Qué significa comportarse como un metal? Es buen conductor eléctrico, es buen conductor térmico y de hecho se puede convertir hasta en superconductor. El hidrógeno, que se comporta como un metal, se conoce como hidrógeno metálico líquido. El hidrógeno metálico líquido se alcanza a presiones de 300 gigapascales y a temperaturas superiores a los 1500 Kelvin. ¿Dónde encuentro presiones de 300 gigapascales y temperaturas superiores a los 1500 Kelvin? Dentro de Júpiter, dentro de Saturno. Por eso es que pensamos, porque todavía nadie se ha metido hasta allá, que Júpiter y Saturno están hechos fundamentalmente de hidrógeno metálico líquido. El manto de Júpiter y el manto de Saturno son mantos gigantescos de hidrógeno metálico líquido. Y los hielos, como les decía, dependen no solo de la temperatura, sino de la presión. También hay un diagrama de fase para el metano y para el amoníaco que es muy desconocido. Realmente las propiedades del amoníaco y del metano no se conocen muy bien a altas temperaturas y altas presiones, pero el agua, como les digo, sí se conoce. Y resulta que el agua es el mayor constituyente en los objetos del sistema solar exterior. Urano, Neptuno, los cometas, las lunas están hechas básicamente de agua, agua por montones, pero esa agua está muy fría y muy presionada. Estar muy fría y muy presionada significa que está en forma de hielo. Estos son dos tipos de hielo, este es hielo 11 y este es hielo 8. ¿Cuál es la única diferencia entre el hielo 11 y el hielo 8? Cómo se acomoden las moléculas de agua. Miren la forma en que se acomodan aquí, y esta es una forma distinta de acomodarse. Ellas simplemente, no sé, se acomodan, se organizan, y dependiendo de qué tanto las presionen, entonces se mueven un poquito para acá, y eso ya forma otro tipo de hielo. Genial, ¿no? Pero lo triste es que en el laboratorio, básicamente uno que puede hacer hielo 1. No, sería muy bacano tener un laboratorio de alta presión en la universidad y empezar a construir tipos de hielo con metano y con amoníaco, que no sabemos casi nada del metano y amoníaco congelados. Sabemos que están ahí congelados, pero ahí está la tesis de grado humano, experto en hielos, para que lo contraten en Coca-Cola. Las rocas y los metales igual.
en general todas las sustancias del universo son lo que la temperatura y la presión les permite ser. Es así de sencillo. O más bien lo que la temperatura y la presión quieren que sean. Los elementos a altas presiones tienden a ordenarse en capas. Los sólidos son capas de material ordenadas por presión y temperatura. Y un ejemplo clásico de cómo el mismo material se ordena de diferente manera y eso le da diferentes características es el carbono. El carbono ordenado de cierta forma, a baja presión y baja temperatura, pues es carbón mineral, el cerrejón. Los árboles que vivieron hace 300 millones de años en el Carbonífero se murieron y esos troncos quedaron metidos bajo kilómetros de sedimentos durante 300 millones de años a mucha presión, pero no tanto, mucha presión y mucha temperatura, y finalmente 300 millones de años después, ¡voilá! En el cerrejón alguien abrió un hueco y sacó todo eso que era madera. O sea, lo que quemamos de carbón mineral es el carbono que tenía el material orgánico del que estaban hechos estos árboles hace 300 millones de años. Y simplemente, ¿qué hizo el carbón? Se acomodó como la presión y la temperatura lo dejó. Pero si yo le pongo más presión todavía y más temperatura, entonces él se acomoda distinto. Grafito. El grafito es el mismo carbón acomodado de una forma distinta. Y si todavía lo presiono más y le pongo más temperatura, diamante. El diamante es el mismo carbono acomodado de una forma distinta. Es como los hielos, de nuevo, hielo 1, hielo 8, hielo 10. Usted podría decir aquí carbón 1, carbón 7, carbón 10. Entonces, niñas, no pidan diamantes. Los diamantes son un bulto de carbón. Es que anillo de diamantes para el matrimonio. No, yo le traigo un bulto de carbón. Es la misma cosa. Es como sí, el hielo de la Coca-Cola es lo mismo que el hielo 8, aunque no haya hielo 8 en el planeta Tierra. Pero es simplemente una acomodación de las moléculas. ¿Se acuerdan que Superman construyó un diamante? Más presión y más temperatura. Sí, en la película Superman coge un carbón, se va por una mina de carbón y como el Superman, el diamante para Luis Alén. Bueno, pero esa es la mayor, digamos, evidencia de que le damos valor aquí, o sea. Imagínense estos africanos que se están matando los unos a los otros desde hace años por los diamantes en Sierra Leona, los diamantes de sangre, ¿de acuerdo? Blood diamonds. Y aquí los conquistadores por el oro, que es toda la razón. Exactamente, o sea, el ser humano realmente es muy banal. Vean eso, nos matamos por un pedazo de carbón, pues que estaba mejor acomodadito. Miren que ni siquiera se los puse ya, pues porque esto lo coge un joyero y lo pule, lo talla y lo pone todo bonito, pero de hecho lo único que hizo fue rasparlo. O sea, el valor agregado al carbón son los raspones que le hacen con un esmeril y listo. Pero eso sí, es muy duro. Digamos, una característica importante del interior de los planetas es cómo se enfrían. El cómo se enfrían, el proceso térmico de enfriamiento de un planeta es fundamental para entender muchos de sus procesos aquí afuera. Miren, esto es un mapa de calor en la superficie del planeta, desde unos 85 watts por metro cuadrado hasta unos 350 watts por metro cuadrado. Eso es mucho calor. Pues piensen en eso, 1 metro cuadrado de superficie en África del Sur emite 350 watts. Eso es un montón. ¿Por qué emiten calor los planetas? O sea, ¿por qué se están enfriando? Digámoslo así. Pues ustedes vieron que la formación era bien caótica. Yo reuní un montón de material
lo puse junto y lo aplasté hasta que se hizo líquido en el centro. Oh, esa vaina de botar calor por montones. Entonces, la primera fuente de calor, digámoslo así, es lo que se llama el calor de contracción gravitacional. La principal fuente de calor de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno es la contracción gravitacional, porque la gravedad todavía los está estripando. Y a medida que los estripa, el interior se calienta y emite calor. Otra, por decaimiento radioactivo. La fuente más importante del calor geotérmico de la Tierra no es el simple enfriamiento. Cuando los primeros científicos, digamos, geólogos, trataron de calcular la edad de la Tierra, entre ellos Lord Kelvin, que es un físico famoso del siglo XIX, trataron de calcularlo a partir de la termodinámica, calculando cuánto tiempo se tardaría en enfriarse el hierro. Y entonces eso les daba del orden de los miles de años, de las decenas de miles de años. Obviamente había un error. La Tierra emitía mucho más calor, pero resulta que es que la fuente de calor no era el enfriamiento del hierro, sino el decaimiento radiactivo de materiales como el uranio, el torio y el potasio. La Tierra es rica en potasio radioactivo y es la mayor fuente de calor del planeta. Todos sabemos que es decaimiento radioactivo, ¿no? El decaimiento radioactivo es un proceso físico-químico por el cual un elemento pesado, inestable, se convierte en otros elementos. Entonces, básicamente, el uranio es un átomo con problemas de personalidad, muy voluble, digámoslo así. El hombre, lo que pasa es que tiene 92 protones. Imagínense ustedes tener 92 protones pegados en un núcleo. Pues, resulta que ellos se repelen, por naturaleza son cargas positivas, entonces se repelen, entonces hay una fuerza electromagnética que todo el tiempo quiere destruir el átomo, pero hay una fuerza nuclear que es más fuerte, que mantiene estos protones unidos con un montón de neutrones. Los neutrones ayudan pues como a neutralizar la cosa, o sea, básicamente los neutrones en el núcleo del átomo lo que están haciendo es, como que, aglutinando. Eso, son la pega, para poder pegar los otros y manteniendo las cosas como en paz. Son ahí mediadores entre los problemas electromagnéticos que tienen los protones. Pero cuando tú tienes tantos protones, cualquier pequeña inestabilidad parte el átomo, y al partir el átomo emite energía. Eso es un decaimiento radioactivo. Entonces, elementos como el uranio, que nos sirve justamente para eso, para producir energía por montones y matar japoneses, es un elemento radioactivo. El elemento como el torio, como el potasio, generan cantidades inmensas de calor en el interior del planeta Tierra, sobre todo en el manto de la Tierra. Otro es por mareas y por disipación del campo magnético. Las corrientes dentro del planeta disipan energía, o sea, el campo magnético se debilita y esa energía magnética se convierte en calor. Y las mareas también, claro, la luna y los planetas y el sol están estirando a la Tierra. En el lado donde está la luna, la superficie de la Tierra se levanta hasta 30 centímetros. El mar se puede levantar hasta 15 metros. Pero el sólido, o sea, imagínense la fuerza de gravedad tan tenaz para estar a 384.000 kilómetros y levantar la superficie 30 centímetros. Eso es amasar la Tierra. Y finalmente está el calor latente que se libera a medida que el núcleo se solidifica. Cuando una sustancia pasa de líquido a sólido, pierde energía en forma de calor. A medida que el hierro del núcleo se solidifica, va perdiendo calor. En total, miren esta cifra, la Tierra libera del orden de 42 terawatts de calor. Eso es un montón de energía. 42 o sea, 10 a la 12 watts. Lo que pasa es que eso está repartido por todo el planeta. Pero a eso es a lo que se refiere el calor geotérmico. Esos 42 terawatts
son justamente la producción de calor geotérmica del planeta. Pablo, ¿en cuánto tiempo lo libera? No, terawatt significa 42 terajoules por segundo. Por segundo. Exacto, o sea, cada segundo la Tierra está liberando 42 terajoules de energía. Pregunta number one. Al menos 4 materiales de los que hablamos aquí, de los que estén hechos los planetas. Esto vamos a profundizar más ahorita. Ramiro, esa pregunta es interesante, ¿sabes por qué? Porque normalmente nosotros no tenemos claro cómo se mide la energía. Por ejemplo, cuando a ti te dicen en la casa que te cobran al mes, este mes me llegaron que 140 kilovatios hora, casi ahorco a mi hija. 140 kilovatios de energía hora. Lo que me están cobrando es lo que se consume en promedio cada hora en mi casa. Watts es una medida de qué tan rápido consumes tú la energía. De hecho, el watt se define como energía por unidad de tiempo, o joules por segundo, potencia, exactamente. Esa es la definición de potencia física. Y entonces, cuando uno está hablando de watts, está hablando de a qué velocidad se consume energía o se libera energía. Cuando tú hablas de los watts de una lámpara, eso es lo que te está diciendo. Una lámpara de 150 watts está produciendo 150 joules de energía por segundo. Lo triste es que la mayor parte de esa energía es térmica, por eso los bombillos están muy calientes, no son luz. De hecho, ¿cuál es la eficiencia de una lámpara normal? 30%, o sea que de esos 150, solo 50 watts son luz y los otros 100 son puro calor. Por eso es que hay que comprar bombillas ahorradoras. Las bombillas ahorradoras tampoco son 100% eficientes, pero la mayor parte de la energía la consumen en luz y no en calor, que no sirve para un carajo. A no ser que estés calentando pollos, pues, o sea, en las avícolas nunca van a usar lámparas ahorradoras porque no tiene sentido. Ellos necesitan calor más que luz. Pero a eso se refieren los watts. Cuando a uno le hablan de potencia, le están hablando de qué tan rápido consume o produce energía un cierto sistema. Ok, 4 materiales. Juan, ¿cuáles pusiste? Carbono, pero eso, sí, eso es un elemento, muy bien, sí. Hidrógeno, otro elemento. Nitrógeno, níquel, otro elemento. Silicatos, agua, hielo. Exacto, eso está bien. Porque es que ahorita les iba a preguntar con los elementos. Entonces se adelantaron. Les decía que posiblemente el planeta que mejor conocemos por dentro es el nuestro. Pues claro, estamos aquí parados sobre su superficie y nos hemos matado desde hace años tratando de entenderlo, metiéndole cosas, perforándolo, sacando material, extrayendo sus riquezas, como decías tú, los españoles extrayendo sus riquezas, etcétera, etcétera, para poder entender cómo es. Sabemos que la Tierra se divide en 3 capas bien definidas. Esas capas definidas, que llamamos capas mecánicas porque cada uno tiene, digamos, su propio movimiento, su propia dinámica y su propio estado, los definimos como un núcleo, que de hecho es bien grandote, alcanza como el 52% del radio, pero apenas es el 32% de la masa del planeta. El 32% de la masa de la Tierra está en el núcleo, a pesar de que su tamaño es casi, digamos, de medio radio planetario. Está el núcleo entonces metálico, que después se divide en núcleo interno y externo, y que está hecho fundamentalmente de hierro, en su mayoría,
aunque también tiene otros elementos como níquel, oxígeno, azufre, oro y platino. En el núcleo hay miles de veces más oro y más platino que lo que hay en la corteza terrestre. O sea que los que están haciendo minería pirata por allá en el Magdalena Medio debían comprarse un buen taladro y penetrarse hasta el núcleo de la Tierra. Y así que hay oro y platino, por montones. Pues por montones me refiero a que es muy poquito en comparación al hierro, pero hay muchísimo más que lo que puede haber en la superficie. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué estos materiales están allá en el fondo más que aquí afuera? Porque son más pesados, exacto. Durante la época líquida de la Tierra, mientras se formaba, el material más pesado se decantó y se fue hacia el centro. Los núcleos por eso están hechos de hierro. El material más abundante, más pesado es el hierro. Tenemos un manto rocoso que ocupa el 68% de la masa de la Tierra, que también podemos dividir en un manto inferior que llamamos mesósfera y superior que llamamos astenosfera, que está hecho de silicatos. Y ahorita vamos a ver qué son los silicatos. Los silicatos más abundantes en el manto de la Tierra se llaman olivinos, piroxenos y perovskita. Tienen nombres bonitos, ¿no? Ahorita les voy a decir qué es un olivino, qué es un piroxeno, qué es una perovskita. Y básicamente encima de ese manto hay una pequeña capa delgada, sólida, que conocemos como la corteza terrestre, hecha básicamente de rocas, especialmente basaltos y silicatos, otro tipo de silicatos. El núcleo tiene un 32% de la masa y el manto y la corteza suman los otros 68%. Pero es que la corteza, pongan atención, en proporción, la piel, la cáscara de una manzana es más gruesa que la corteza terrestre. En proporción. Porque, piensen en esto, lo que pasa es que uno siempre exagera en los dibujos para poder decir, ahí está la corteza. Pero si pusiéramos la corteza a escala, resulta que es que de aquí hasta acá hay 6.370 kilómetros. La corteza son los últimos 30. Y es donde es más gruesa. Hay lugares donde la corteza solo tiene 5 kilómetros de espesor. Entonces, 5 kilómetros contra 6.370 son pues nada. La piel de una manzana, la cáscara de una manzana es más gruesa a la misma escala que la corteza terrestre. Entonces, vamos a empezar a ver las cosas desde adentro. El núcleo, la parte más interna de nuestro planeta, es un núcleo sólido de hierro fundamentalmente, que tiene un radio de unos 1.220 kilómetros. Está hecho de hierro, como les digo, y de níquel sólido a 6.000 grados Kelvin. Entonces, de nuevo, ustedes van a decir, pues esa vaina está a 6.000 grados Kelvin, ¿cómo puede estar sólido? La presión está justo por debajo de lo que se llama en geología, en ciencias planetarias, el perfil del solidus. El solidus es el perfil de presión y temperatura por encima del cual el hierro es líquido y por debajo del cual el hierro es sólido. Resulta que a las presiones y temperaturas en las que está el núcleo interno, el perfil está por debajo del solidus, es sólido. Tenemos un hierro, un núcleo sólido que apenas se formó hace 1.800 millones de años. Uno creería que la Tierra siempre tuvo un núcleo sólido. Durante 2.700 millones de años, todo el núcleo de la Tierra fue líquido. O sea, la temperatura estaba por encima del perfil de solidificación y a medida que se fue enfriando durante miles de millones de años, empezó a solidificarse. ¿Cómo afectaba eso el campo magnético? Era más débil. ¿Pero en qué proporciones? En una alta proporción. Tienes que leer mi artículo y ver los perfiles. Sí.
en el artículo de Icarus y en el último artículo están cómo se afecta el campo magnético por el surgimiento del núcleo sólido, ¿no? Era un poco más débil, por lo menos un 30, 40% más débil que lo que tengo. No más, espérate. De 20 a 70, era como un 60% más débil. ¿Entonces cuánto fue? Hasta hace 2.700 millones de años. Si se había vida ya, la vida, eso es otra cosa. Por eso es que nosotros queríamos presentamos un proyecto interesantísimo de analizar cómo afectaba el magnetismo la vida más simple. Ahora, no había vida compleja, oiga, ojo, lo único que había eran bichos, pues, cianobacterias produciendo oxígeno y contaminando la atmósfera. Pero ya había vida, a pesar de que teníamos un campo magnético débil, pero el hecho de que fuera débil no significa que fuera muy débil. En esa época la magnetosfera de la Tierra era como unas 3 veces más pequeña. Pero eso aún así era suficiente para mantener la atmósfera y para, pues, digamos, que hubiese vida en el planeta. Pero apenas se empieza a formar el núcleo, entonces empieza a aumentar el calor que sale desde el interior, porque libera calor latente, recuerden, a medida que el hierro se solidifica, libera más calor. Y esa liberación, digamos, ¡fua!, de calor, aumentó el campo magnético de la Tierra por un factor de 3. Genial. Y desde esa época ya empieza a estabilizarse. Tienes que leer el... ¿Eso podría explicar el clima que había en esa época? También. ¿O solamente por el hecho de que los volcanes mantenían el gas? No, pero digamos que la atmósfera se ha mantenido porque tenemos campo magnético. La composición de la atmósfera es otra cosa, porque los ciclos de la composición atmosférica dependen ya no del campo magnético, aunque en parte, porque digamos que el campo magnético impide que la atmósfera se evapore y que la atmósfera se erosione por el viento solar, pero tiene que ver más con los volcanes, tiene que ver más con el reciclaje a través de la tectónica, pero además eso aceleró la tectónica también. La formación, de hecho, esto es una conclusión importante de mi tesis de doctorado, la formación de un núcleo interno sólido es fundamental para la habitabilidad de un planeta. Los planetas que nunca forman un núcleo sólido, se les muere el campo magnético, incluyendo las supertierras. O sea, yo tengo planetas que son 8 o 10 veces más masivos que la Tierra, que emiten montones de veces más calor, pero que como no se solidifican nunca. ¿Y por qué no se solidifican nunca? Porque son tan grandotes que la bendita temperatura en el núcleo del planeta es de 12.000 grados, entonces el hierro siempre va a estar líquido, no forman campo magnético, no son buenos. Y además tienen un campo magnético medio caótico multipolar. ¿Cómo hacen, por ejemplo, un planeta gaseoso como Júpiter, que en la temperatura es mucho mayor? ¿A qué te refieres? El núcleo se ha formado en una supertierra y eso cuando... Ah, pero espérate, es que el campo magnético de Júpiter se crea es en el hidrógeno metálico líquido. Tú necesitas un fluido, algo que se mueva para generar el campo magnético. Te voy a poner de tarea a leer el artículo. Ok. Dime, Juan. Apareció hace 3.800 millones de años, o sea, 2.000 millones de años antes de que se empezara a solidificar el núcleo de la Tierra. Había vida desde hace unos 3.800 millones de años, a pesar de que el núcleo todavía no se había solidificado, pero ya teníamos campo magnético. Ojo, eso es importante decirlo. Entonces les decía que, y además va creciendo, empezó hace 1.800 millones de años y en los últimos 1.800 millones de años ha aumentado hasta 1.220 kilómetros. El proceso de enfriamiento en el interior es del orden de 100 grados por cada 1.000 millones de años. Eso no es nada. Claro, es que a esa velocidad, pero eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque eso nos asegura que vamos a tener campo magnético hasta que el Sol se hinche y nos coma. Bueno, digamos que son buenas y malas noticias. Buenas noticias es que vamos a estar aquí hasta el final. Malas noticias es que hay un final. Pero sí, pues los que se preocupan porque ¡ay, se va a acabar el campo magnético de la Tierra!
ahí tenemos calor suficiente para que haya campo magnético durante toda la historia del planeta. El núcleo, por ser sólido, rota a una velocidad diferente a las demás capas y eso produce torques y de hecho produce un atraso en la rotación de la Tierra que fue descubierta en los últimos años, digámoslo así, y eso se llama, espérense, verás que ahí no se ve bien, las eléctricas no tienen tan buena resolución, pero es un retraso al oeste, se llama. Es como que el núcleo va rotando y a medida que rota frena la Tierra hacia el otro lado. Es una cosa interesante porque apenas lo descubrieron en los últimos años. Entonces, el núcleo sólido tiene una rotación diferencial con respecto al núcleo líquido y ese núcleo líquido tiene una rotación diferencial con respecto al manto. Y todo eso hace, obviamente, que se generen esfuerzos dentro del planeta y que la velocidad de rotación del planeta vaya variando. El planeta se frena. Los dinosaurios tenían días de 22 horas y se calcula que cuando se formó el periodo de rotación de la Tierra era de unas 14 horas. O sea, rotábamos más rápido. El núcleo líquido es justo la capa que queda sobre el núcleo sólido. Sigue siendo hierro, pero este hierro pues está en estado líquido. Tiene un espesor, aquí les puse fue el espesor, de unos 2.266 kilómetros, o sea que si ustedes suman 1.220 del núcleo interno más 2.266 del núcleo externo, eso nos da 3.400 y puntica, 30 y algo, 3.438 creo, 3.438 mide el radio del núcleo total de la Tierra. Ahí está, si la Tierra total es 6.370, estamos hablando como del 52% del radio es el núcleo. Básicamente es hierro líquido y tiene otros materiales. Ahí hay azufre, ahí hay oxígeno, ahí hay otros materiales que llamamos elementos livianos que son muy importantes en la generación del campo magnético. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que lo que genera el campo magnético de la Tierra es que este material, como está caliente y está líquido, se comporta como un sancocho. Convección. Claro. O sea, no, yo ya vi que es más fácil que un sancocho, uno puede notar la convección haciendo sopa de pastas. Han hecho sopa de pastas en una olla de estas de Pyrex, que son transparentes. Debemos hacer ese laboratorio en la universidad, porque no sé. O el aceite de los... Uy, pero el aceite de los buñuelos sí, se ve perfecto, sí. Bueno, cuando ustedes hacen sopa de pastas en una olla de Pyrex, se ve como las corrientes convectivas, eso significa el material que está caliente sube y el material que está frío baja. Y esa generación de corriente, como eso está cargado eléctricamente, porque a esa temperatura casi todos los átomos son iones, eso genera corrientes eléctricas, y las corrientes eléctricas generan campo magnético, ley de Faraday. Exacto, la variación en la corriente genera campo magnético, y eso nos protege. Estos son modelos numéricos del campo magnético terrestre, producidos por un señor norteamericano. Este es el núcleo líquido, y esto es como se verían las corrientes de hierro dentro del núcleo generando campo magnético. Es una maravilla. Les decía que los elementos livianos en el núcleo líquido favorecen el campo magnético porque producen algo que se llama fuerzas de flotación. A medida que el hierro se solidifica, elementos más livianos como el oxígeno y el azufre son liberados, y entonces es como si produjeran burbujitas, empujan el material hacia arriba, y entre más convección tenga, más intenso es el campo magnético. Eso es, o sea, de hecho, el campo magnético depende de la convección dentro del núcleo líquido. Más convección, más intensidad del campo magnético. Pero entonces, si el núcleo fuera completamente líquido, ¿no habría mayor campo magnético? No necesariamente, porque resulta que también depende del ancho
del espesor de esta capa también depende de la rotación. Puede haber un campo magnético más intenso, eso es una posibilidad, de hecho sucede en los planetas más grandes, pero no es dipolar. Es que hay una cuestión importante, y es que un campo magnético protectivo en un planeta debe tener esta conformación, ser un dipolo, o sea, tener un polo norte y un polo sur. Los campos magnéticos que son muy energéticos, cuando yo tengo mucha convección, tienden a ser multipolares. Y un campo magnético multipolar sale por todas partes, ese es el problema, sale por aquí, por acá, entonces deja muchos pedazos descubiertos y sin protección. De hecho, un campo magnético, hablando físicamente, tiene un montón de componentes, dipolar y multipolos. Eso simplemente es una propagación geométrica del potencial magnético, pues hablando en la ecuación que utiliza para calcularlo. Pero la parte importante es el dipolo. El dipolo, o sea, el que tenga dos polos, es la componente más importante del campo magnético. Y en la Tierra es la más intensa. Y es lo que uno, digamos, es lo que uno quisiera para proteger el planeta. Tú puedes tener, cuando tienes todo el núcleo líquido, como decías, campos magnéticos muy intensos, pero son multipolares porque son muy caóticos. O sea, no solo basta con tener convección, sino que además hay que ordenar de alguna forma esa convección, y la tendencia es que tú tengas un campo magnético, digamos, el Sol. El campo magnético del Sol virtualmente es un despelote. El campo magnético del Sol es una cuestión multipolar y es tan despelotado que por eso es que tiene todas estos loops y estas llamaradas. Esos son campos magnéticos localizados. El Sol tiene campos magnéticos por todas partes. Justamente, claro, tiene una cantidad de procesos convectivos, pero pues no está tan ordenado como lo que puede suceder en el núcleo de la Tierra. Por encima del núcleo está el manto terrestre. El manto se divide en un manto superior chiquito, que conocemos como la atenosfera, que tiene unos 660 kilómetros, aquí ya estamos de aquí para abajo, y el manto inferior tiene un espesor de unos 2.225 kilómetros. Dentro del manto hay transiciones de sólido a sólido, o sea, no es como en el núcleo que se pasa de hierro sólido a hierro líquido, sino que este material en realidad es un fluido muy viscoso, por eso se considera sólido, pero en realidad fluye, o sea, es un fluido extremadamente viscoso. ¿Quién me da un ejemplo de un fluido extremadamente viscoso? El vidrio. Muy bien, ustedes sabían que el vidrio en realidad no es sólido, es un líquido ultra viscoso. O sea, si ustedes esperan lo suficiente, unos 1500 años, las ventanas de sus casas van a estar medio chorreaditas. ¿En dónde? Hay una iglesia que está chorreada. Yo conozco una que está volteada en Pisa. Pero sí, claro, miren, los vitrales más antiguos ya tienen esa tendencia a fluir. Algo así es el manto de la Tierra. El manto de la Tierra es un fluido, la brea. Si ustedes dejan brea decantarse, después de miles de años, me imagino yo, ella va fluyendo. Es un fluido ultra viscoso. No, ni siquiera una gelatina. Una gelatina, la gelatina es muy poca viscosa, de hecho se la dan a todos los enfermos. Imagínate un enfermo comiendo brea. Esto es como un arequipe después de dejarlo afuera de la nevera, o hay un mes. Eso es el manto de Tierra. Que uno le puede meter el dedo ni por el berraco. Tiene uno que darle martillo al arequipe para poder que entre la cuchara. Los materiales silicatos de los que está hecho el manto son olivino, y más adentro, a medida que aumenta la presión y la temperatura, el olivino se transforma en perovskita. Entonces simplemente sus moléculas se acomodan mejor a la presión y a la temperatura, pero sigue siendo el mismo silicato. Siguen siendo los mismos tipos de silicatos, solamente acomodados de una manera distinta. Y de hecho, en planetas más grandes, suponemos
que hay capas de algo que se llama post-perovskita. La post-perovskita sería perovskita ultra presionada y ultra calentada. La estructura de la Tierra, pensamos, se estableció muy rápido en la formación. De hecho, unos 100 millones de años después de la acreción ya se habían establecido las capas del interior del planeta. Ya teníamos un manto, ya teníamos un núcleo, ya teníamos un manto superior, ya teníamos olivino arriba, perovskita abajo, hierro líquido más abajo, hierro sólido más abajo todavía. Finalmente está la piel de la Tierra. Lo que decíamos ahorita, la corteza terrestre es apenas una capita sólida sobre este manto hiper viscoso que se formó básicamente por enfriamiento desde afuera. Claro, era la capa que estaba en contacto, digamos, con el espacio, con el frío, y entonces fue la primera capa que se solidificó. Hay dos tipos de corteza. Hay una que es corteza oceánica, o sea, el fondo del charco, sobre la cual se están, digamos, depositados los océanos, que es fundamentalmente basalto y que tiene un espesor de entre 5 y 10 kilómetros. Es muy delgada, si ustedes lo piensan. ¿Quién sabe cuál es el hueco más grande que hemos hecho? De 12 kilómetros de una mina de oro. Sí, ajá, hay una mina en Rusia que tiene como 12 kilómetros. Sí, es el más grande. Pero piensen en esto. Esos benditos rusos podían haber atravesado la corteza oceánica. Sí, imagínense. Esta corteza oceánica se recicla permanentemente a través de unas regiones que llamamos las dorsales oceánicas. Por aquí sale nueva corteza y se hunde nuevamente en el manto a través de las fallas de subducción. La más antigua, la corteza oceánica más antigua tiene el orden de 200 millones de años apenas. ¿Y saben dónde está? Pues aquí, en el Pacífico. ¿Pero qué lugar del Pacífico? O sea, ¿cuál es la corteza oceánica más vieja del planeta Tierra? La fosa de las Marianas, que se está hundiendo por debajo de Asia. Esa corteza, la fosa de las Marianas, salió por la dorsal pacífica hace unos 180 millones de años y se ha estado moviendo como unos 2 centímetros por año. Se mueve 2 centímetros por año. Eso significa, bueno, de verdad hacemos cálculos rápidos de ese asunto. A 2 centímetros por año, durante los últimos 180 millones de años, ya llegó al otro lado del Pacífico y ahí se está hundiendo por debajo de las Filipinas. Dime. La corteza más vieja la que vamos a encontrar, ¿en dónde? En las fosas, sí, donde haya un punto de subducción, pero la corteza oceánica, porque resulta que la corteza continental, esa no se recicla. De hecho, hay corteza continental que tiene 4.200 millones de años. Claro, si no, imagínense, las rocas más antiguas encontradas en la Tierra se han encontrado en Australia, y son cuarcitas que tienen 4.360 millones de años. Eso significa que esas nunca fueron recicladas. O sea, ese es un pedazo de la Tierra que siempre ha estado por encima del manto. Mientras que la corteza oceánica sale por un lado y se mete por el otro, y entonces se recicla. La corteza oceánica más antigua tiene el orden de 200 millones de años. Mientras que la corteza continental es mucho más gruesa y está compuesta fundamentalmente de diferentes tipos de silicatos y puede tener entre 30 y 50 kilómetros de profundidad, de espesor. Hay lugares como África en donde alcanza 120 kilómetros de espesor. O sea, la corteza continental más gruesa está en África. Y, como les decía, la más antigua puede estar en Australia. En Australia se han encontrado las rocas más antiguas de la Tierra. ¿De qué está compuesta la Tierra? Los 4 elementos. Bien, ahí está eso. Elementos en balance: tierra, aire, fuego y agua. Entre junio 7 y agosto 18. Yo quiero ir a esta vaina. Pongan atención.
todavía hay estudiantes de astronomía que me respondían en el examen de fundamentación en ciencias que los planetas estaban hechos de tierra, fuego, aire. Yo dije, no, este man, si está viviendo, pues. Ajá. Lo hice una vez, pero ya no lo voy a preguntar porque usted está viendo fundamentación. Entonces, pero en fundamentación pregunté elementos de los que puede estar hecho un planeta rocoso. Y un tontín de estos me puso aire, tierra, fuego y agua. Ah. Yo le dije, no, este bobo pensó que estaba estudiando astrología. Ah, ¿cuál será tu elemento y tu planeta regente? Yo soy de fuego. Bueno, más allá de la imagen machista, la composición de la Tierra es una composición condrítica. Tenemos exactamente los mismos materiales que se encuentran en los asteroides más viejos del sistema solar. ¿Qué podemos encontrar y en qué proporciones? Entonces, de ahora en adelante, ¿cuál es el elemento más abundante de la Tierra? El hierro. Y después el oxígeno. Y en tercer lugar, el silicio. Ayer corregí esto porque los tenía al revés. Pero el silicio tiene el 15%. Luego el magnesio. Y hay azufre, níquel, calcio, aluminio y el resto. Si ustedes suman ahí, vamos a sumar más o menos aquí. Esto es 33, 63 y 73 y 4, 77 y 15, 8, 92, 95, 97, 98, 99. El resto es el 1%. O sea, por eso es que es tan caro. El oro, el platino, el cobre y todo el resto de cosas que sacamos de la corteza no son ni el 1%. El carbono ni siquiera está ahí, mira. Somos muy pobres en carbono. El carbono está, ¿saben dónde está acumulada la mayor parte del carbono de la Tierra? En las hormigas. Sí, en nosotros. En lo orgánico. El carbono está en la materia viva del planeta. Es una buena idea. La mayor biomasa son las hormigas. Hay más cucarrones que hormigas. Ahí está. En los insectos. Bueno, discusión entre entomólogos. Ahí está. Entonces, ¿dónde están la mayoría de estos elementos? Estos sí son elementos de la tabla periódica. La mayoría están, por ejemplo, en el núcleo, el hierro y el níquel. De este 2% de níquel, el 1.888888% está en el núcleo. Apenas el resto es lo que sacan ahí el cerro matoso. Lo que nos deja el núcleo es lo que sacan el cerro matoso. El manto, ¿de qué está hecho el manto? Oxígeno, magnesio y silicio. ¿Y saben cómo se llama todo lo que se revuelva con oxígeno, magnesio y silicio? Silicatos. Ahí están. Los silicatos son fundamentalmente oxígeno, magnesio y silicio. Y en la corteza encontramos otro tipo de silicatos, con oxígeno, silicio y aluminio. Eso es lo más abundante en el planeta. Es de lo que más hay. Y entonces, digamos que hay una forma de estudiar esta composición y es lo que los geólogos llaman la mineralogía y la petrología. La petrología no tiene que ver con petróleo, sino con piedras, exacto. ¿Qué hace un... es que a veces somos muy despectivos, hombre. ¿Qué hace un geólogo? Estudia piedras. No, señor, es un petrólogo. Y es que es muy distinto estudiar piedras a ser petrólogo. Los de la Antioquia también son petrólogos. El pucha y tiran piedras. Me tiraron una papa esta semana, hermano. Pero esto no puede quedar grabado. A mí, salí del baño y estos babosos estaban sin capucha ahí en el cuarto piso y me tiraron una papa. Claro que yo pues ahí, y lo más tenaz es que no me dio miedo, sino que salí detrás de ellos. Imagínate. No, yo me creía ninja. Samurai X contra los Power Rangers. Ay, güey, pucha. Después fue que reaccioné, o sea, después cuando me bajó la adrenalina dije yo, pendejo.
que claro, pero es que me dio una berraquera, hermano, que se me saltó el Cuartas, el Restrepo, el Villegas de mi papá, que es más venteado que un berraco. No, se me saltaron todos. Ok, volviendo a la piedra que me dio, el material sólido que hay en los planetas básicamente son rocas y hielos. Ahorita lo vimos. Y esas rocas son minerales. ¿Qué es un mineral? Esta vaina que le echan a uno el cuento en el tarrito rojo, JGB, que tiene proteínas y minerales, de eso está hablando de compuestos químicos en forma sólida, en estado sólido. El agua no es un mineral. Ojo, los minerales son sólidos, todos. Cuando están líquidos uno lo puede llamar sustancias, pero para que sea un mineral debe estar en estado sólido. Cada mineral posee una estructura diferente y básicamente están compuestos de elementos como el silicio, el magnesio, el hierro o el titanio, que normalmente son cationes. ¿Qué es un catión? Es un átomo al que le gusta ceder electrones. Entonces queda cargado positivamente. Cuando él cede electrones, es como una mala madre, pues, llévese a mis muchachitos. Entonces, es un catión. Y hay otros que son buenas madres, digámoslo así. Los átomos que atrapan electrones son el oxígeno, por ejemplo. El oxígeno se pega a todo lo que le ofrezca un electrón. ¡Qué berraco tan promiscuo! ¿Qué? Por eso, ¿cuál es el proceso más famoso en la química? La oxidación. Porque el oxígeno, todo átomo que le ofrezca un electrón, él se le pega de una. Es lo que llamamos aniones o atrapa electrones. Y entonces conocemos, miren, hay digamos minerales muy conocidos, el NaCl. Ustedes no sabían que la sal, que es el NaCl que uno le echa a la sopa, se llama halita. Y ese es el nombre mineralógico de la sal. Yo apenas lo aprendí ayer. Echarle más salita a la sopa. Sí, o qué. Pásame el halero. Ah, por eso es que se dice así. El jalero, o no, el jalitero. Pásame el jalitero. El NaCl tiene exactamente de estos dos tipos. El sodio es un catión, normalmente cede electrones, mientras que el cloro es un anión que atrapa electrones. Entonces, claro, usted me cede y yo los cojo y entonces formamos compuestos, minerales. El óxido de magnesio es otro clásico ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es el óxido de magnesio? La leche magnesia, o sea, Philips, o no, la Milanta, no sé, ese tipo de cosas. Ese es el óxido de magnesio. Ah, pero no, este que uno se echa para las quemaduras del sol. Acimantle, es eso. Ahí está. ¿Cómo se hace el acimantle? Si ustedes quieren hacer acimantle casero, tienen que tener, se me convirtió esto en una G mayúscula, esto es magnesio y oxígeno, esto es magnesio, Mg minúscula. El magnesio, que es un catión normalmente, se pega con el oxígeno, que es un anión, y voilà, tengo crema antisolar. Entonces miren, ¿de qué depende el tipo de material? De nuevo, depende de cómo diablos se acomodan las moléculas. Yo aquí tengo por ejemplo, un silicato sencillo, esto es SO3, ahí tengo un silicio con 4 oxígenos más bien, esto es un SO4, y ese silicio con 4 oxígenos se puede acomodar de un montón de maneras y formar cuarzo, por ejemplo. Básicamente están hechos todos de lo mismo, solo que se acomodan de distinta forma. Dime. El espectro pero deben presentar las mismas moléculas, solo que dependiendo de la estructura cristalina, el láser, o sea, el espectro va a salir diferente. De hecho, eso es lo que diferencia un mineral del otro.
tengo silicio, tengo oxígeno, pero están organizados en una estructura distinta. ¿Tú qué vas a decir, Andrés? Ah, ok. O sea, una espectroscopía te da la composición y una cristalografía te da la estructura. Pero de todas maneras el espectro debe salir distinto, ¿o no? Ok. Entonces, además, el ordenamiento de las moléculas también determina características del material como la dureza. De nuevo, ¿quieren construir diamantes caseros? Organicen carbonos de esta manera. Si ustedes cogen los carbonos y los organizan de esta manera y los pegan ahí uno contra otro, ¡tal! En 1.000.000 de años tienen diamantes. O cuarzos. Los enlaces, los tipos de enlaces determinan entonces qué tan cohesionada es una molécula. Y entonces hay varios tipos de enlaces. Hay unos que se llaman enlaces iónicos. ¿Dónde es que está el profe de química aquí? No hay profes de química. Enlaces iónicos, y hay otros que se llaman enlaces covalentes. Pero además hay otras moléculas que son las más débiles, que se pegan por una cosa que se llaman fuerzas de Van der Waals. Y miren, hay una escala de dureza que depende de estas características moleculares. En la escala de dureza, el talco, no el mexana, sino el mineral talco, hay un mineral que se llama talco. Yo creo que es que los romanos lo usaban para la pecueca, pero de ahí salió el cuento del mexana. El talco tiene una dureza de 1, eso significa que no es nada duro. Mientras que el cuarzo tiene una dureza de 7 y el diamante tiene una dureza de 10 en la escala de Mohs. Existen literalmente miles de minerales. Miles. O sea, no es que, ay, pues pásame la lista de minerales. No olvides, hermano. Hay miles. ¿Por qué? Porque simplemente depende de la configuración molecular y de los átomos que tenga esas moléculas. Entonces, hay miles. Pero, digamos que hay familias de minerales que se reconocen. Los sulfuros, todo lo que tenga azufre. Azufre aniónico. Los óxidos, todo lo que tenga oxígeno. Las sales, hay sales de cloro, de flúor, de bromo, de yodo. Los carbonatos, todo lo que tenga carbono y oxígeno, son carbonatos, como el bicarbonato. Ese es el más famoso, yo creo. Los sulfatos, todo lo que tenga azufre con oxígeno. Miren que sulfuro es diferente a sulfato. ¿Ok? El ácido sulfúrico está por aquí, mientras que esto es otra cosa. Los fosfatos tienen fósforo y oxígeno. Y los silicatos tienen silicio y oxígeno. Estos son los más abundantes en los planetas. A pesar de que hay de todos los otros, ¿qué es lo que más hay en un planeta? Silicatos. Rocas, pero hechas de silicatos, básicamente. Entonces, ahí está, miren. El color, la forma, la dureza, el brillo, si es cristal o es opaco, depende de qué. De todo lo que yo revuelva para hacerlo. Yo creo que esa era la idea de los alquimistas, ¿no? Hay gente que tan bacano uno está revolviendo cosas de estas y la naturaleza ha estado haciéndolo durante 4.500 millones de años, más, durante 13.800 millones de años. Vieron que ya cambiaron la edad del universo, lo aumentaron, era de 3.700, ahora es 3.800. Mejoraron ahí en 100 millones de años, en 100.000 millones de años, la medición. Pero, o sea, la naturaleza eso es lo que hace, ensayos, pega cosas con cosas. Y de cada uno de esos ensayos aparecen minerales. Dime.
o sea, una 10.000ª de, una cuarta parte, o sea, un cuarto de milímetro, 0.2 milímetros. Ahí está. ¿Y cuánto medirá la cáscara de la manzana? Tarea. Por eso, para que hagamos bien la comparación, esta semana vas a medir el espesor de la cáscara de la manzana. Eso es un buen cálculo. Ok. Algunos nombres de los más abundantes, porque como los más abundantes son los silicatos, de esto está hecha la Tierra. Miren, ¿de qué está hecha la Tierra? De feldespatos. Los feldespatos son silicatos de aluminio, sodio y potasio. Alguna vez habíamos escuchado esta palabra, ¿no? ¿En dónde, Nelson? Sí, pero eso no vale. Digo yo, en la vida común, a uno nunca le hablan de feldespatos. Es que, uy, me cayó un feldespato en la cabeza. Pero sería interesante, ¿viste? Era aluminio de potasio. No, pues, ni idea. Pero los feldespatos, pongan atención, pero sí, lo más común es que nos caigan feldespatos en la cabeza, sobre todo si soy del SMAT, porque el 60% de las rocas de la Tierra en la superficie son feldespatos. Entonces, de cada 10 rocas que usted se encuentra en el piso, 6 son feldespatos. Entonces, obviamente, yo creo que lo que más le cae a los del ESMAD de la cabeza son feldespatos. Son menos densos, por eso están en la superficie. Menos densos que el magma, son del orden de 2.7 gramos por centímetro cúbico. El cuarzo también es una cosa muy abundante. O sea que los que les vendan cuarzos para estabilizar la energía y toda esa vaina, ya nos deberían haber estabilizado la energía hace rato. Si eso hay por todas partes. Pero ustedes ya han visto que hay se ponen el cuarcito y lo cargan. ¿Para qué? Pero lo cargan, lo ponen a la luz de la luna llena, whatever. Y nadie lo puede tocar. No me toque el cuarzo. Sí, me contaminas el cuarzo con tu mala energía. Los piroxenos, después de los feldespatos, son el 10% de la corteza. O sea que una de cada 10 pedradas es un piroxeno. Más densos, o sea que son más peligrosos, son más pesados. Un piroxeno tiene el orden de 3.8 gramos por centímetro cúbico. Los olivinos, que son los silicatos más pesados, están en el manto. Son rocas profundas, digámoslo así. O sea, son silicatos a alta presión y alta temperatura. Miren, después de los feldespatos y los piroxenos, el 7% de las pedradas son anfibolitas. Y las anfibolitas son silicatos de magnesio, de hierro y de calcio. Miren que son diferentes. Los feldespatos son silicatos de aluminio, de potasio y de sodio. Mientras que las anfibolitas son silicatos de magnesio, de hierro y de calcio. Y están las micas. Las micas también son silicatos de potasio, de aluminio y de magnesio. O sea que simplemente depende de qué elementos le pongo yo al silicio y al oxígeno. Si yo le pongo una mezcla de estos, tengo anfibolitas. Si le pongo una mezcla de estos, tengo micas. Porque es que a la cosa del reloj le llaman la mica. Se hacían de mica. Debe ser, claro, ahí está. Se me rayó la mica, sí, eso decía, ¿no? Es que se me rayó la mica. Entonces, claro, de nuevo, digamos que la composición de esto depende de lo que yo mezcle. Ahora, una cosa son de qué están hechas y otra cosa es cómo se clasifican. Aquí sí, vamos a ser petrólogos. Los petrólogos clasifican las rocas que están hechas de diferentes minerales, o sea, en una sola roca yo puedo tener feldespatos, micas, cuarzos, anfibolitas, etcétera, etcétera, mezclados. ¿En proporción de qué? Una roca superficial tiene un 60% de feldespato, un 10%, entonces no es cierto que a uno le peguen 6 veces, no, porque eso no está separado, comete un error.
ahora resulta que la pedrada tiene un 60% de feldespato, un 10% de afibolita, un 7% de otra cosa. Entonces, todo eso está mezclado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encontramos sobre la superficie de la Tierra y en general en el planeta? Encontramos rocas primitivas. ¿Qué es una roca primitiva? Un meteorito. Los meteoritos son las rocas más antiguas del sistema solar y por eso las llamamos primitivas. ¿Y de qué están hechos básicamente? Condritas, hierro, carbono, etcétera, etcétera. Las rocas más abundantes son las rocas ígneas. Ígneo significa creado en un volcán y estamos llenos de ígneas. Granito y basalto son las más abundantes en la Tierra. En otros planetas, por ejemplo, no hay tanto granito, hay más basalto. Venus es basalto, Marte es basalto. Pero en la Tierra encontramos granitos y basalto. ¿De qué está hecha la pirámide de Egipto? De granito. Eso significa que no la trajeron de Marte. Claro, si la hubieran hecho en Marte y la hubieran traído hasta aquí, como muchos creen, había sido basalto y no granito. Ese es un argumento para los que creen en esa basura. Ok. Están las metamórficas. Las rocas metamórficas son rocas que se someten a altas presiones y a altas temperaturas durante mucho tiempo y entonces tienen una cierta característica molecular y estructura cristalina. Un ejemplo de ellos es el mármol, la cuarcita y la anfibolita. Son rocas metamórficas. Este es un ejemplo de mármol veteado de Carrara. ¿Cómo es? Es de Carrara. Ese es el más caro. Sí, estaba pensando en poner unas baldosas de esas en la cocina, pero no. Imagínate uno mármol de Carrara en la cocina. Qué mal gusto. En el baño. No, yo necesito un mesón de mármol de Carrara. Sí, pues. Sí. Mete granito ahí 2 millones de años bajo la tierra y después vas a tener mármol. El mármol es granito apretujado durante un montón de nuevo, le estamos dando valor a una bobada. Y las, digamos, otras rocas que podemos encontrar son sedimentarias. Las rocas sedimentarias son rocas que se han formado por procesos geológicos y que se han transformado durante mucho tiempo. Ejemplo de eso son las calizas y la dolomita. De ahí se entra lo de la sal dolomítica. No, ¿para qué es que sirve la sal dolomítica? Es un relajante muscular. Ah, ahí está. ¿Ven? La dolomita es un ejemplo de rocas sedimentarias. Pregunta. ¿Ves? Aquí ya que teníamos que hablar de elementos. Dime. Son calizas. Sí. Ahora, como les digo, esos son los más abundantes, pero hay miles. No, los tipos de rocas son las mismas, pero me refiero a que los minerales de los que están hechas, no, pues, infinitos. En la universidad, en el museo, hay un museo geológico, donde tienen una colección, ni siquiera la han terminado de clasificar, de piedras de todo el mundo. Donde los capuchos supieran eso. Pero como esos no entran nunca al museo. Ahí está. Si los Power Rangers supieran que en el museo hay todo una colección de rocas, no estarían por ahí buscando piedras por atrás. Se van por allá por el Coliseo a rebuscar piedras y detrás de comunicaciones. Ya se las gastaron todas. Entonces, a ver, elementos de los que esté hecha la Tierra: hierro, oxígeno, magnesio, silicio, aluminio, son los más abundantes. Esos 5 son los más abundantes de la Tierra. Y minerales.
silicatos, óxidos, carbonatos, sulfatos, fosfatos, todos los atos. ¿Sí o qué? Muy bien. Feldespatos. Ok. Ahora, ¿qué encontramos en otros rocosos del sistema solar? ¿Qué podemos encontrar en Venus o en Marte o inclusive en las lunas? Vamos a ver qué podemos encontrar en los demás. Los demás planetas del sistema solar interior están compuestos de lo mismo de la Tierra, roca y hierro principalmente. Pero las lunas exteriores están hechas de hielos y de roca, tienen menos hierro. Pero en principio, sí, digamos, nos acogemos al principio de mediocridad de la naturaleza. ¿Por qué iban a hacer a Marte y a Venus de una cosa distinta? No, el material que estaba aquí era el mismo. O sea que esos planetas deben estar hechos de lo mismo. Hay una campaña maravillosa, que es un proyecto para niños de la NASA, no sé si todavía está funcionando, con el que yo trabajé un tiempo, que se llamaba Rocks Around the World. Y lo que hacía Rocks Around the World era que nosotros íbamos con los niños de los clubes de astronomía a recoger rocas, sobre todo rocas ricas en hierro. ¿Por qué? Porque las rocas marcianas están oxidadas y son ricas en hierro también. Y entonces recogíamos rocas en Villa de Leyva o en las afueras de Bogotá, en las canteras, y rocas de ciertas características las etiquetábamos, sobre todo que la posición donde se encontró, un GPS es bueno para eso, y las condiciones, etcétera, etcétera, y las mandábamos a la Universidad de Arizona, a un científico planetario que se llama Ulrich Christensen, no sé, no recuerdo ya el nombre del señor, pero era apellido Christensen. Se los mandábamos allá, y allá ellos hacían la espectroscopía de la roca, determinaban todos los componentes y los comparaban con los espectrógrafos de los rovers marcianos. Porque lo que estaban haciendo Spirit y Opportunity era lo mismo, hacían un huequito en una roca marciana y olían el material que salía y hacían espectroscopía y comparaban las rocas marcianas con las rocas que les mandaban los niños colombianos, y desde allá les mandaban un certificado de NASA de Rocks Around the World. Eso es bacano. Estuvimos haciendo ese proyecto un par de años. Digamos que lo único costoso es enviar las rocas, pues porque un envío de esos hasta Arizona siempre cuesta un poquito, pero a los niños les fascinaba porque estaban participando en un proyecto científico de la NASA. ¿De qué está hecha nuestra luna? ¿Y cómo lo sabemos? La luna de la Tierra, Selene, básicamente conocemos su información a partir de la información sísmica de las misiones Apolo, y últimamente la NASA volvió, digamos, a retomar los datos sísmicos del Apolo y han propuesto esta estructura para el interior de la Luna. Parece ser que nuestra Luna también tiene un núcleo sólido interno, de hierro fundamentalmente, un núcleo líquido de hierro más pequeño y una capa que está parcialmente fluida, mezclada con los silicatos del manto. El manto fundamentalmente son silicatos de olivino y piroxeno, y la corteza de la Luna es una corteza basáltica, o sea, de origen volcánico. Los basaltos son ígneos, son de origen volcánico. Esto es, digamos, lo último que sabemos de la Luna, o sea, hasta ayer. No sabemos si haya cambiado mucho en estos días, pero pues, es como lo que tenemos idea de cuál es la composición de la Luna. Ahora, como ustedes pueden ver, el manto está hecho exactamente de lo mismo de la Tierra, el núcleo está hecho de lo mismo de la Tierra, y la corteza, la única diferencia es que nosotros tenemos muchos granitos y ellos tienen muchos basaltos. Pues nosotros también tenemos basalto, pero ¿por qué en la Tierra hay mucho granito y no tanto basalto? Porque nosotros tenemos una actividad volcánica permanente.
mientras que estos ya se enfriaron hace miles de millones de años y entonces los basaltos originales quedan y permanecen ahí todavía. Los basaltos terrestres se han reciclado a través del tiempo. Mercurio, y aquí ya también tenemos datos nuevecitos. ¿Cuáles son los últimos datos? Pues los de Messenger, a eso se fue Messenger a Mercurio. Estudiar su campo magnético, estudiar su geología, estudiar su superficie, estudiar su campo gravitacional, y también la información gravitacional nos da información acerca del interior del planeta. Mercurio, básicamente, además de tener una estructura anormal del núcleo, el núcleo tiene un 70%, casi un 86% habíamos dicho antes, de la masa del planeta. Mercurio posee una capa de, y esto es una cosa interesante, sulfuro de hierro sólida sobre un núcleo que probablemente está líquido y un núcleo sólido. Ahora miren, esto no está a escala, esto es el interior de Mercurio, pero comparado con la Tierra es así. Entonces Mercurio, creemos, tiene un núcleo sólido de hierro, una capa líquida de ese núcleo, que es la que posiblemente genera el campo magnético, pero sobre esta capa hay toda una capa sólida de sulfuro de hierro que afecta no solo el flujo de calor desde el interior, sino la generación de campo magnético. O sea, se le atraviesa a la generación de campo magnético y eso hace que el campo magnético de Mercurio sea más débil. ¿Qué hay encima? Silicatos y basalto. Obviamente, si uno se va hasta Mercurio y coge una piedra, probablemente encuentre feldespatos, entre otro tipo de cosas, pero lo más abundante son los silicatos del manto, que miren apenas el manto de lo que es nada. A comparación del manto de la Tierra, miren, este es el manto de la Tierra, este es el manto de Mercurio. Mercurio básicamente es un núcleo de hierro. El resto fue porque sobrevivió seguramente a un golpe. Dime. Que con las teorías que dicen que Mercurio es un toniano, que era un núcleo de un gigante evaporado. Exacto. Yo no conocía esa teoría y no creo, porque tendría muchos volátiles, o sea, y sería una densidad muchísimo menor. Un núcleo como el núcleo de Júpiter o de Saturno tiene muchas masas terrestres, pero tiene una densidad muchísimo menor a la densidad que tiene Mercurio. Entonces, probablemente por ese lado no tendría, pues digamos, no tendría fundamento, pero no la conozco. ¿Dónde leíste eso? No recuerdo la verdad, dónde la escuché. Tarea, me hace favor, me da la referencia. Yo le había puesto una tarea a uno de mis estudiantes la semana pasada, que era lo que nos tenía que explicar. ¡Ah! ¡Coriolis! ¿Quién era el de Coriolis? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿No lo estudiaste? No, comencé en universidad. ¿Qué? Comencé en universidad, no he tenido tiempo. Ah, sí, ¿cómo no? Ustedes nos ponen tareas hasta que... Wikipedia. No se encuentra nada. Ese cuento de que Coriolis, que los sanitarios del hemisferio sur van para el otro lado. Hay un artículo en la ABC de España que habla sobre esa fuerza. Pues el efecto que eso dice que, pues sí, que hace un efecto sobre, pues se entiende con el agua, pero o sea, es despreciable. Es despreciable, exacto. Esa vaina lo hacen los turistas, o sea, lo hacen los que vienen al Ecuador para engañar turistas. Mito urbano, eso, ¿qué va? El anticiclón del sanitario de Buenos Aires. Bueno, pero tenés la tarea pendiente, muchas tareas tenés, Juan. Tenés que explicarme lo de Coriolis, leer mi artículo para que entendas lo del campo magnético. Y además, ¿cuál fue la que le acabo de poner? La referencia de que Mercurio es un toniano. El artículo, ahorita se los muestro, pero está en inglés. Es el papel de la rotación en la generación de campo magnético en supertierras. No, son solo como 20, hombre. Bueno, al inglés, sí, claro. Lo publicaron en Icarus, que es una revista de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Bueno, Venus posiblemente sea igual a la Tierra por dentro, pero Venus no posee un campo magnético, por lo que el núcleo de Venus debe ser diferente
Y también hay una diferencia menor en el flujo de calor desde el interior de Venus. Eso también afecta a la convección. Y además, el manto es un manto seco. ¿Qué significa tener un manto seco? Menos convección todavía. La Tierra, ¿saben dónde está la mayor cantidad del agua de la Tierra? En el manto. El agua de la Tierra, por eso les digo, los océanos son un charquito. Los océanos son nada del agua de la Tierra. La mayor cantidad de agua en la Tierra está dentro de la Tierra, en el manto. Nosotros tenemos algo que se llama un manto húmedo. Y el manto húmedo favorece el proceso de convección en el manto, obviamente, y eso favorece la generación de, digamos, el flujo de calor y el campo magnético. Aunque el núcleo posiblemente esté líquido, esto es lo que ha detectado el Venus Express, y a unos 5200 grados, la ausencia de convección impide que haya un dínamo que genere campo magnético. O sea, el manto de Venus es un manto seco. Venus perdió su agua. Marte, todavía hay algunas discusiones acerca del interior marciano. Dime. No es que pierda atmósfera, pero perdió el agua de la atmósfera por el efecto invernadero hace mucho tiempo. Porque es muy gruesa, es dióxido de carbono. Entonces, la gravedad de Venus es suficiente, digámoslo así, para mantener una atmósfera pesada como la que tiene. Aún así pierde atmósfera, claro, está sometida al viento solar sin campo magnético y hay un flujo permanente de atmósfera de Venus, pero digamos que no es que se vaya a quedar en pelota muy rápido, ¿no? O sea, la atmósfera de Venus se pierde a cierto ritmo, pero tiene demasiada, tiene 90 veces más atmósfera que la Tierra. Marte, sabemos por lo que hemos estudiado, no ha tenido actividad geológica por lo menos en los últimos 3.800 millones de años. Aún así, creemos que tuvo un campo magnético en el pasado, en su pasado activo, pero ahora solo se detectan remanentes de ese campo magnético. O sea, hay zonas de la superficie marciana que están magnetizadas y eso es lo que quedó de un campo magnético antiguo. ¿Por qué? Porque probablemente el núcleo de Marte ya se solidificó. La corteza está compuesta de un basalto que debe tener entre 5 y 100 kilómetros de espesor. Y parece ser que el manto está, digamos, sedimentado. Esto es, ¿cómo lo decimos en español? Sí, gracias, profe, estratificado. Eso le sucede a algunos núcleos planetarios. Hay una serie de estratificación y eso afecta, por ejemplo, el campo magnético del planeta. Entonces, Marte, de nuevo, también es un planeta muerto geológicamente y magnéticamente. Ahora, ¿cómo serán los planetas más grandes que la Tierra? Las supertierras. Hemos descubierto muchas supertierras. Esta semana salieron unas nuevas de Kepler. Ya vamos como por 70 planetas rocosos alrededor de otras estrellas. Pero no necesariamente tienen que ser rocosos solamente, pueden ser rocosos muy grandotes o ricos en agua. Estos se les llaman ocean planets, como estos. ¿Cómo son? Pongan atención, no tenemos ni idea. Lo que Pablo Cuartas y Jorge Zuluaga hacen es modelar, suponer. Suponemos que las supertierras, pues de nuevo, acudimos al criterio del menor esfuerzo en el universo y pues si en este sistema los planetas rocosos están hechos de silicatos, de hierro, la mayor parte del hierro está en el núcleo, exacto, ¿cómo pudimos escribir nosotros esos artículos? Simplemente dijimos, tenemos la Tierra y luego tenemos tierras más grandes, ¿ya? Por eso las llamamos supertierras. También pueden haber supermercurio, claro. O pueden haber superlunas. De hecho, estuvimos haciendo evolución térmica de planetas sin núcleo. O sea, imagínense que un planeta tiene muy poco hierro,
Es un planeta sin núcleo. ¿Cómo evoluciona? O le ponemos mucho hierro, entonces está un planeta como Mercurio con un 70% de núcleo. Pero, de nuevo, estamos suponiendo que se parecen a la Tierra. Suponemos que tienen un 32% de núcleo, que tienen un 70% de manto, que ese núcleo es hierro, que ese manto son silicatos, y que esos silicatos son olivinos, perovskitas, y cuando tengo supertierras, tengo post-perovskita, le ponemos ecuaciones de estado a todas esas cosas, y analizamos cómo fluye el calor a través de ese material, cómo se enfría el planeta a través de 10.000 millones de años y qué le pasa a su campo magnético. Eso es lo que hacemos. Creer que son como nosotros, y si son como nosotros, entonces cómo deberían comportarse y qué deberían tener. Pero hasta ahora nadie ha ido a ver cómo diablos es una supertierra. No creo que vayan, muy pronto. Más fácil vienen ellos, ¿no? Ok. Ahora, los grandototes, ya es hora del pipí break, ¿no? Faltan 10. Faltan 10. De verdad. Pero ustedes, ¿por qué no dicen? No, mentiras, ya vamos a terminar. Wow, eso significa que esto avanza. Los gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son planetas que han acumulado una gran cantidad de masa, miren, comparados con la Tierra, obviamente, pero cuyos materiales son posiblemente más simples que los de la Tierra. Bueno, de pronto en su núcleo podamos encontrar cosas tan complejas como los minerales que conforman la Tierra, pero la mayor parte son realmente cosas sencillas. ¿De qué están hechos Júpiter y Saturno? Más allá de una atmósfera que es rica en hidrógeno y helio, además de tener metano, amoníaco, agua y otras cositas en las nubes, Júpiter, a medida que la presión y la temperatura aumentan, ya sabemos lo que le pasa al hidrógeno, el hidrógeno se convierte en hidrógeno metálico líquido, y entonces, básicamente, la mayor parte de Júpiter y la mayor parte de Saturno son mantos líquidos de hidrógeno. Y el núcleo, pensamos de nuevo, basados en nuestras teorías de formación planetaria, que lo que tenemos allá es un núcleo de silicatos y de hielo. Saturno es exactamente igual que Júpiter, solo que tiene un manto un poco más pequeño, porque tiene una cantidad de hidrógeno menor que la de Júpiter, pero la estructura finalmente es la misma. Un núcleo de roca y de hielo, un manto de hidrógeno líquido y una atmósfera extensa, rica en hidrógeno, helio, metano y otros gases. Dime. La densidad debe ser mayor, claro que sí. Pero, espérate, pero de todas maneras, como tienen mucho hielo, entonces, mezclados. O sea, en realidad, tendríamos que calcular cuál puede ser, eso es un buen cálculo. ¿Cuál puede ser la densidad de un núcleo como el de Júpiter? De todas maneras, hay materiales menos pesados. O sea, aunque vos tengas hielo 12, o sea, igual sigue siendo hielo, que es mucho más, menos denso que el hierro o que la roca. Pues, de todas maneras, en promedio debe ser un núcleo denso, pero no tan denso como Mercurio. Pienso yo, pero hay que hacer el cálculo. Otra tarea, Juan, vaya anotando ahí. No, después se la reparto. No, pero es que están todos, vea. Allá está Rafa, está Alejo, ustedes tienen que hacer tareas todos. Sebas. ¿Cuál es? Si ustedes se vinieron a hacer este curso conmigo, después van a tener que hacerlo allá y de todas maneras van a tener que hacer cálculo. ¿Cuál es? El cálculo de la densidad promedio del núcleo de Júpiter. No es tan difícil. Hay una, yo después te muestro cómo. Hay una ecuación en el libro de Lissauer en donde uno puede suponer cosas y calcular la densidad. No, yo ya lo hice. Acabo de acordarme de que tengo un programita donde tracé los perfiles del interior de Júpiter. Más bien yo les traigo el dato la próxima semana. Urano y Neptuno básicamente son hielos. Hielos. ¿Qué tengo en Urano y en Neptuno? Tengo atmósferas gruesas, ricas en hidrógeno y mantos de hielo. ¿Hielo de qué? Hielo de agua, de amoníaco y de metano,
mezclado con algo de silicatos, pero entonces es como una arcilla, o sea, el interior de estos planetas debe ser como una cosa gelatinosa, viscosa, y un núcleo básicamente de roca y de hielo, ambos iguales, a pesar de que Neptuno tiene un poco más de masa que Urano, pero lo más probable es que no tengamos, digamos, mucho material interesante en el interior de estos planetas. Bueno, ahora sí, pipi break, estuvo largo este cuento del interior planetario.